La vi en la sala con vendas, llorando, pero algo no cuadraba. La policía ya estaba investigando y mi intuición me dijo que era una trampa. ¿Cómo podía alguien inventar un accidente solo por una casa? Mientras ella me suplicaba confianza, descubrí toda la verdad. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando firmé los papeles de la herencia. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Beatriz. Tengo 56 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi familia estaba unida, que mi hijo y su esposa, Daniela, eran personas nobles, trabajadoras, incapaces de lastimarme. Pero ese pensamiento se me cayó como vidrio roto el día en que ella apareció en mi casa, en abril de 2023, diciendo que había tenido un accidente por mi culpa. Todo empezó unas semanas antes, cuando firmé los papeles de la herencia que dejó mi esposo. Fueron años difíciles desde que él murió, pero por fin tenía en orden la casa, el terreno de Tequila y unos ahorros de 50,000 pesos que él había dejado a mi nombre. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos cuando firmé, no por nervios, sino por tristeza. Creí que ese capítulo por fin había cerrado, pero Daniela, mi nuera, estaba demasiado interesada. Y la casa queda completamente a tu nombre, ¿verdad, Bea? Me preguntó una tarde, fingiendo curiosidad mientras revolvía su café. Sí, así es, le dije. Era lo que él quería. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa bonita. Fue una sonrisa calculada. Ah, bueno, no más para saber, susurró. Yo no pensé mal. Hasta hace poco pensaba que ella solo quería estar informada porque era parte de la familia. Pero luego empezaron los problemas. Primero, 20,000 pesos desaparecieron de mi cuenta. Pensé que era error del banco, pero el banco juraba que había sido una transferencia hecha desde mi celular. Yo no había movido un dedo. Me fui directamente con mi mejor amiga, Nora, porque sentía que algo grave estaba pasando. Bea, alguien te está viendo la cara, me dijo en voz baja mientras me servía un té. ¿Quién tiene acceso a tu casa, a tu celular? Solo mi hijo y Daniela, respondí, sintiendo un frío recorrerme la espalda. Después de eso comencé a notar cosas raras. Daniela venía más seguido, demasiado amable, demasiado pendiente. Mi hijo, Raúl, andaba distraído, como si escondiera algo. Pero yo no quería pensar mal. No quería que mi mente se fuera por caminos oscuros. Hasta que llegó ese día. Abrí la puerta y la vi. Daniela sentada en mi sillón, el brazo vendado, la pierna envuelta, maquillaje corrido por el llanto. Bea, sollozó, tu escalera estaba suelta. Me caí en tu patio. La policía quiere hablar contigo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Le dije, sintiendo un golpe en el pecho. Que fue negligencia tuya, que pueden denunciarte, murmuró. Yo me quedé helada. La policía en mi casa por un supuesto accidente. Pero cuando vi sus vendas, noté algo. Estaban mal puestas, algunas ni siquiera cubrían nada. Y la herida de su brazo. Parecía maquillaje barato. Yo había criado a 2 hijos. Sabía distinguir un raspón real de uno inventado. Daniela, le dije despacio, ¿ya te revisó un médico? No, pero no puedo caminar. Forzó un gesto de dolor tan dramático que hasta me molestó. En ese momento tocaron la puerta. Era un oficial. Señora Beatriz, necesitamos su versión, dijo serio. La señorita afirma que usted sabía del riesgo en el patio y aún así no hizo nada. Yo abrí la boca, pero Daniela habló antes. Solo quiero que se haga justicia, y que se recompense el daño. No puedo trabajar así, dijo, temblando exageradamente. Ahí entendí la intención. Dinero, y no poco. Cuando el oficial mencionó que ella estaba exigiendo 300,000 pesos por daños y perjuicios, casi se me subió la presión. Oficial, respondí, esto es absurdo. Pero antes de que pudiera decir más, mi hijo, mi propio hijo, apareció detrás de Daniela y puso una mano en su hombro. Mamá, coopera, por favor. No queremos problemas. Sentí que el piso se me movía. ¿Mi hijo estaba del lado de ella? ¿Los dos contra mí? Nora me había dicho que alguien me estaba viendo la cara, pero jamás pensé que sería mi propia familia. Y justo cuando el oficial me pidió que firmara una declaración, noté algo. Una carpeta en el bolso de Daniela, entreabierta, con documentos donde alcancé a leer mi nombre y la palabra transferencia. No sabía todavía lo que significaba, pero entendí que ahí había algo grande, algo sucio, algo que podía destruirme. Extendí la mano para tomar aire, pero al hacerlo vi que Daniela me miró con un miedo, o más bien, con pánico, como si supiera que yo estaba a punto de descubrir algo que no debía ver.
Y fue justo entonces cuando escuché un mensaje llegar a su celular, y el nombre del remitente me dejó helada. Era alguien a quien yo conocía, alguien que jamás hubiera sospechado. Y en ese instante entendí que no era solo un accidente fingido, era una trampa completa. Pero lo peor estaba por revelarse cuando vi lo que decía ese mensaje. Y ahí supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Justo cuando levanté el celular para leerlo, escuché una voz detrás de mí. Beatriz, no abras ese mensaje. Y entonces, todo explotó. Lo que no sabía era que ese mensaje sería la llave para desenmascarar toda la farsa. Me quedé congelada cuando escuché la voz detrás de mí diciendo, Beatriz, no abras ese mensaje. Era mi hijo, Raúl. Su tono no era de preocupación, era de advertencia. En ese momento me di cuenta de que ya no podía confiar en él. Había algo en su mirada, una mezcla de culpa y miedo, que nunca antes le había visto. Yo, que lo había cargado en brazos, que lo había visto llorar cuando perdió su primer diente, ahora tenía enfrente a un desconocido. Raúl, dame el teléfono, le dije con firmeza. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil, contestó, estirando la mano para quitármelo. Daniela fingió un quejido y jaló la cobija sobre sus falsas vendas. Bea, estoy sufriendo, dijo, exagerando la voz. ¿De verdad quieres revisar mi celular cuando estoy así? Sí, le respondí sin titubear, porque aquí algo huele muy mal. El oficial notaba la tensión, pero aún no entendía lo que pasaba. Señora, si hay pruebas que puedan ayudar a su declaración, es importante que las compartamos, dijo él. Daniela pegó un brinco, olvidando que supuestamente no podía mover la pierna. No, es mi privacidad, gritó, y ese simple salto fue la prueba número 1. El oficial frunció el ceño. ¿No dijo que no podía moverse? Preguntó con tono incrédulo. Ella tartamudeó. Adrenalina, creo. Yo no quité los ojos del celular. La notificación seguía allí. El nombre del remitente. Mauricio, el mejor amigo de Raúl. Mauricio, quien había tenido problemas de dinero hace meses. Mauricio, quien había venido a mi casa el día que desaparecieron los 20,000 pesos. Mi estómago se apretó. Raúl, le dije con calma, ¿por qué te escribe Mauricio a tu esposa a las 7 de la mañana? Él se quedó pálido. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Pregunté. No respondió. Llamé a Nora en cuanto vi mi oportunidad, alejándome unos pasos del drama. Nora, necesito tu ayuda, le dije bajito. Creo que Daniela y Raúl me están armando una trampa. Ya lo sospechábamos, Bea, contestó ella. Pero si mencionaste un mensaje y documentos, tal vez estén preparando algo legal. Voy a llamar a mi primo, el abogado. No te muevas de ahí. Colgué y regresé con el oficial. Quiero hacer una declaración completa, le dije, y quiero que quede asentado que sospecho que me están intentando extorsionar. Daniela se llevó la mano a la frente como si se fuera a desmayar. Estás delirando. Yo soy la víctima aquí. Yo solo respiré profundo. Hasta hace poco pensaba que ella era una joven insegura, pero noble. Ahora veía una mujer calculadora, capaz de inventar una caída y armar un montaje con tal de quedarse con mi casa, o con mi dinero. Oficial, continué, quiero mostrarle algo. Tomé el celular antes de que Raúl pudiera arrebatármelo y abrí el mensaje. Logré leer la primera línea. Ya está lista la otra transferencia. Solo falta que firme lo del seguro. Asegúrate de que la señora no sospeche. Mi corazón dio un salto. ¿Seguro? ¿Transferencias? ¿Otras? ¿Qué demonios es esto? Pregunté, levantando la pantalla frente a todos. Daniela se puso blanca. Raúl bajó la cabeza. El oficial abrió la boca sorprendido. Mamá, susurró él. No entiendes. Entonces explícamelo, le exigí. Porque aquí veo tu nombre, veo el de tu amigo, veo transferencias, y ahora tú quieres que yo pague 300,000 pesos por un accidente falso. Él tragó saliva. No es como crees. Ah, ¿no? Lo interrumpí. ¿Entonces qué? ¿También fue adrenalina cuando desaparecieron mis 20,000 pesos? Raúl cerró los ojos. Daniela lloró. El oficial tomaba notas. Pero algo me dijo que debía revisar la carpeta en el bolso de Daniela, esa que había visto antes. Me acerqué lentamente. No toques mis cosas, dijo ella, nerviosa. Si no hay nada malo, no tienes por qué preocuparte, respondí. El oficial intervino. Con su permiso, vamos a revisarlo. La señora está denunciando fraude y extorsión potencial. Daniela dio un grito histérico, pero ya era demasiado tarde.
El oficial abrió la carpeta y sacó un montón de papeles. Yo los tomé. Mis manos temblaban, pero mis ojos se mantenían firmes. Había documentos con mi firma, pero yo jamás había firmado eso. Había solicitudes de crédito. Había autorizaciones de transferencia por 150,000 pesos. Y todo con mi nombre. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz quebrada. Daniela se llevó las manos al rostro. Raúl se acercó a mí. Mamá, yo solo quería ayudarnos. En ese momento me di cuenta de que la traición no venía solo de mi nuera. Venía de mi propio hijo. Y justo cuando estaba por enfrentar a los dos, cuando mis manos apretaban esos documentos falsos, el oficial recibió una llamada urgente. Contestó, escuchó en silencio, y luego nos miró con una seriedad que me heló la sangre. Señora Beatriz, dijo, necesitamos que venga con nosotros de inmediato. Encontramos algo relacionado con usted en el vehículo de Mauricio. Yo sentí que el mundo me daba un giro. ¿Qué encontraron? Pregunté. El oficial me miró fijamente. Algo que podría cambiarlo todo. Y cuando me dijo qué era, simplemente no pude respirar. Lo que no sabía era que lo encontrado en el coche de Mauricio no solo los incriminaba a ellos, también me ponía a mí en la línea de fuego. El oficial guardó silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Señora Beatriz, dijo finalmente, en el auto del señor Mauricio encontramos una carpeta con documentos financieros. Entre ellos, una solicitud de hipoteca a su nombre por 300,000 pesos. Y aparece su firma. Sentí que se me aflojaron las piernas. ¿Cómo que mi firma? Yo nunca firmé eso. Protesté. Daniela soltó un chillido. No sé de qué habla. Nos quieren culpar a nosotros. Pero su voz ya no convencía ni a un niño. El oficial la miró con frialdad. Curiosamente, la dirección que aparece en la solicitud es la suya, señorita, no la de la señora Beatriz. Raúl se pasó las manos por el rostro, desesperado. Oficial, podemos arreglar esto. Cállate, le dije, sintiendo el corazón duro como una piedra. Ya estoy harta de tus mentiras. En ese momento me di cuenta de que había sido ciega, que mi amor de madre había cubierto lo evidente, que llevaba meses ignorando señales. Y entonces llamé a Nora. Nora, ya ven camino a la delegación. Trae al abogado de tu primo. Esto ya es demasiado grande. Fui con los oficiales. Raúl y Daniela fueron llevados en otro vehículo para continuar la investigación. Ellos protestaban, lloraban, armaban escándalo. Yo iba callada, pero por dentro hervía. Al llegar, el abogado, Álvaro, un hombre serio, de unos 40 años, ya nos estaba esperando. Señora Beatriz, necesito que me diga todo, dijo apenas me vio. Y se lo conté. El falso accidente, los mensajes, las firmas falsificadas, las transferencias. Él asentía, pero cuando mencioné el documento encontrado en el auto de Mauricio, sus ojos se abrieron. Eso es gravísimo, pero también es una oportunidad. Si ellos falsificaron su firma, no solo es fraude, es delincuencia organizada. ¿Delincuencia qué? Respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y si están los tres involucrados, añadió, podemos comprobar la conspiración. En ese momento me di cuenta de que esto no era un simple intento de sacarme dinero. Era un plan grande, planeado, calculado al detalle. ¿Cuánto tiempo llevan moviendo esto? Pregunté. Álvaro entrecerró los ojos. Por los documentos. Al menos 3 meses. 3 meses. 3 meses en los que yo les abrí mi casa, mi cocina, mi corazón. Mientras esperábamos, el oficial que llevaba el caso regresó. Señora, hay algo más, dijo, mirando sus notas. Revisamos el historial financiero de las cuentas vinculadas a esas solicitudes. Las transferencias van a una cuenta a nombre de... Se detuvo. De su hijo Raúl. Sentí una puñalada en el pecho. Eso no puede ser, murmuré. Pero sí podía. Y lo sabía. Álvaro pidió ver los documentos. Esto es suficiente para abrir un proceso penal, anunció. Pero necesitamos más evidencia que vincule a Daniela y a Mauricio. ¿Tiene algo más, señora Beatriz? ¿Alguna sospecha, grabación, mensaje? En ese momento me di cuenta de algo importantísimo. El celular de Daniela, ese mensaje, la carpeta, todo. Necesito revisar otra vez el teléfono de mi nuera, dije con voz firme. Los oficiales asintieron, y nos llevaron a la sala de objetos retenidos. Allí estaba su bolso, el celular, todo. Lo tomé con guantes, como indicaron los agentes, y lo desbloqueamos con su huella. Ella había dado su consentimiento al momento de la detención. Lo que encontramos dentro fue peor de lo que imaginé. Chats con Mauricio,
audios, fotos de mis documentos, planeaciones, un mensaje que decía, cuando la vieja firme lo del seguro, nos vamos a mitades, y luego vemos quién se queda la casa. ¿El seguro? Pregunté. ¿Qué seguro? Álvaro revisó los archivos. Intentaban asegurar la propiedad a tu nombre, pero con beneficiaria a nombre de Daniela, y luego provocar un incidente. ¿Un incidente? Susurré, sintiendo un escalofrío. No sé si accidente o incendio, dijo Álvaro, pero aquí dice claramente, tiene que parecer real. Me llevé la mano a la boca. Daniela y Mauricio querían mi casa. Raúl quería el dinero. Entre los tres planeaban algo peor que fraude. Y justo cuando seguíamos revisando los archivos, apareció un audio. Lo abrimos. Era la voz de Raúl, mi hijo, mi sangre, diciendo, haz lo que tengas que hacer. Mi mamá ya firmó la herencia. Si se asusta tantito, pagará lo que sea. Yo sentí que el aire se me acababa. Nora me sostuvo del brazo. Vea, tranquila, respira. Pero yo estaba rota. No por el fraude, no por el plan, sino porque mi hijo sabía todo. Y aún así estaba dispuesto a destruirme. Álvaro tomó nota. Con esto basta. Vamos a solicitar órdenes de presentación formales. Usted está protegida legalmente, pero hay algo más que necesita saber. Se acercó a mí, bajó la voz. Mauricio no está localizado. Se fugó hace 2 horas y dejó una nota en su departamento. ¿Qué nota? Pregunté. Álvaro tragó saliva. Una que dice que nada salió como esperaban y que Raúl lo metió en esto. Y además, menciona un lugar. ¿Qué lugar? Insistí, sintiendo otro escalofrío. Álvaro deslizó la hoja frente a mí. Un nombre escrito a mano. Un sitio que yo conocía demasiado bien. La casa del terreno de Tequila. Y entonces entendí que lo peor todavía no había pasado. Mi hijo y Daniela no solo querían mi casa. Habían estado usando mi terreno para algo más oscuro. Y la policía ya iba en camino. Pero me pidieron que los acompañara, porque necesitaban que identificara algo que habían encontrado allí. No sabía qué. No sabía si tenía que ver con Mauricio, o con Raúl, o con algo peor. Subí a la camioneta de los oficiales con el corazón en la garganta, y cuando llegamos al terreno, un agente salió corriendo hacia nosotros, pálido, tembloroso, y dijo, «Señora Beatriz, encontramos algo dentro de la casa, algo que cambia completamente el caso, algo que podría destruir a alguien más, algo que jamás imaginé». Y cuando crucé la puerta, me quedé sin aliento, porque allí, en medio de la habitación, estaba algo que jamás pensé ver. Lo que no sabía era que lo que habían encontrado en mi terreno de Tequila no solo cambiaba el caso, sino que cambiaba mi vida entera. Entré con el corazón martillándome el pecho, sintiendo el olor a humedad y madera vieja. Los oficiales me hicieron una seña para que avanzara despacio. «Señora Beatriz», dijo uno de ellos, «necesitamos que confirme si esto le pertenece». Y ahí estaba, justo al centro del cuarto, una caja fuerte, mi caja fuerte. La misma que juraba haber perdido mi esposo antes de morir. La misma que nunca encontramos. La misma que él decía que contenía cosas importantes. Yo la reconocí al instante. «Dios mío», susurré, «esa caja es de mi marido». «¿Cómo llegó aquí?» Álvaro, mi abogado, frunció el ceño. «Esto es gravísimo. Si la caja estaba oculta en esta propiedad, y alguien la abrió». Un agente señaló la parte superior. Tenía marcas frescas de palanca. La habían forzado. ¿Quieres decirme que Raúl? El agente negó. No solo Raúl. Detrás de la caja había una mesa improvisada con herramientas, papeles rotos, y entre ellos, una lista con 3 nombres escritos a mano. Mauricio, Daniela, Raúl. Mi pecho se contrajo. No, no puede ser. Pero lo peor no era la lista. Lo peor estaba dentro de la caja. Los oficiales la abrieron con una herramienta especial. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Dentro había documentos originales de mi esposo, el título de la casa, el título del terreno, y un sobrecafé sellado con su letra. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Lo abrí. Adentro había una carta dirigida a mí. La leí en voz baja. «Beatriz, si estás leyendo esto, significa que encontraste la caja. Guarda estos papeles. No confíes en nadie si algo sucede. Y, por favor, ten cuidado con quien se acerque demasiado a nuestra casa». Mis rodillas casi fallan. Mi esposo había sospechado de algo mucho antes de morir. «Vea», susurró Nora, que había llegado unos minutos después. «¿Qué es eso?» Yo no podía hablar.
Solo podía pensar en cómo estos tres, Raúl, mi hijo, Daniela, mi nuera, y Mauricio, su cómplice, habían planeado todo un robo de bienes familiares. Los oficiales revisaron la caja y encontraron algo que me heló la sangre, varios cheques endosados, con mi firma falsificada, y un cuaderno donde alguien había escrito montos, fechas y conversaciones. Uno de los agentes creó silencio en cuanto leyó una página. Aquí dice, si no cae con el accidente, pasamos al plan B. La señora es frágil. Cualquier susto fuerte la va a quebrar. Sentí un golpe, como si me hubieran arrancado el aire. ¿Qué significa esto? Pregunté con voz temblorosa. Álvaro apretó la mandíbula. Significa que estaban dispuestos a dañarte físicamente, Beatriz, no solo a robarte. Estaban considerando un ataque directo para que tú misma cedieras la casa y el dinero. Me cubrí la boca. Daniela falsa, Mauricio oportunista. Pero mi hijo planeando dañarme, no podía comprenderlo. Hasta que un oficial se acercó con su radio. Encontramos a Raúl. Se dirigía hacia aquí. Lo tenemos detenido afuera. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió. Quiero verlo, dije sin pensar. Álvaro me tomó del brazo. No es buena idea. Estás vulnerable. Quiero verlo, repetí. Salimos. Afuera, Raúl estaba esposado, sudando, con los ojos rojos. Cuando me vio, agachó la cabeza. Mamá, yo no quería que esto pasara así. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Ya no. ¿Así? Le dije. ¿Y cómo esperabas que pasara, Raúl? ¿Esperabas que me asustara tanto que te entregara la casa? ¿O que me muriera del susto? Él cerró los ojos. Era idea de Mauricio. Él dijo que, no me uses eso. Grité, sintiendo al fin la rabia salir. Tu voz está en los audios. Tú firmaste las transferencias. Tú robaste mis cuentas. Tú trajiste a esa mujer a mi casa a fingir un accidente. Mamá, tenía deudas. Estaba desesperado. Y en vez de pedirme ayuda, decidiste destruirme. Susurré. Él no respondió. Bajó la cabeza. Entonces los oficiales lo llevaron a la patrulla. Daniela estaba en otra, llorando como si fuera la víctima. Beatriz. Tú provocaste todo. Tú arruinaste a tu propio hijo. Me gritaba. Yo ya no escuchaba nada. Solo sentía una calma extraña, como cuando finalmente ves la verdad completa. Álvaro se acercó. Beatriz. Tenemos pruebas suficientes para que los tres enfrenten cargos graves. Pero hay algo más. ¿Qué? Pregunté, agotada. Falta alguien. Falta Mauricio. Y según la nota que dejó, él planea hacer algo más antes de entregarse. Se me heló la sangre. ¿Cómo que algo más? Álvaro me mostró una foto encontrada en su departamento. Una foto reciente. Tomada desde afuera de mi casa. Mi casa, de noche. Mauricio estuvo vigilándola los últimos días, dijo el abogado. Y no sabemos dónde está ahora. En ese momento me di cuenta de la gravedad. Habían caído Raúl y Daniela. Pero el más impredecible, el más peligroso, el que había desaparecido, seguía suelto. Y sabía dónde vivía. Y sabía que el plan había fallado. Y sabía que yo estaba cooperando con la policía. Álvaro me puso una mano en el hombro. Beatriz, tenemos que sacarte de ahí esta noche. Mauricio podría intentar recuperar algo. O terminar lo que empezó. Yo asentí, sin poder hablar. Pero antes de irnos, un oficial corrió hacia nosotros. Señora Beatriz, tenemos otro hallazgo dentro de la casa. ¿Qué encontraron? Pregunté con la voz apagada. El oficial levantó una bolsa transparente. Dentro había un teléfono quemado. Y un chip aún intacto. Creemos que es el celular de Mauricio, dijo. Tiene un vídeo adentro. Un vídeo que podría cambiar todo. ¿Qué clase de vídeo? Susurré. El oficial apretó los labios. Un vídeo grabado el día antes del accidente de Daniela. Y, aparece alguien más involucrado que usted no mencionó. Sentí un escalofrío. ¿Quién? El oficial tomó aire. Su hijo no era el único de su familia participando. Alguien más la estaba traicionando. Yo sentí que el mundo se me caía nuevamente. ¿Quién? Pregunté temblando. El oficial presionó play. Y cuando vi quién aparecía en la pantalla, mi corazón se detuvo. Porque esa persona, jamás la habría sospechado. Y entonces entendí que la traición era más profunda de lo que imaginé. Mucho más. Y el peligro apenas estaba empezando. El vídeo comenzó con estática. Luego la cámara enfocó la calle frente a mi casa. Mauricio grababa en silencio. A los pocos segundos apareció una figura familiar caminando hacia la puerta,
y casi se me cayó el alma cuando la reconocí. Era mi hermana, Leticia, mi propia sangre. Leticia, la misma que venía a acompañarme desde que se enteró de la herencia. La misma que me decía que desconfiara de los bancos, de los abogados, de mis amistades. La misma que insistía en que dejara las cosas en manos de Raúl porque era hombre. Ella, hablando con Mauricio. En el vídeo se escuchaba claramente. Asegúrate de que la vieja firme, decía Leticia. Después yo la convenzo de que venda el terreno. Raúl se queda con lo suyo, Daniela se queda con la casa, y yo me encargo de que Beatriz no haga lío. Mauricio respondió, ¿y si sospecha? No va a sospechar, es confiada, y si se pone difícil, pues ya saben qué hacer. Sentí un hielo en la espalda. Leticia no solo estaba ayudando, estaba liderando. Mi hermana, la que me abrazó cuando murió mi esposo, la que decía que yo era todo lo que le quedaba. Álvaro respiró hondo. Esto cambia por completo el caso. Ella es coautora. No puede ser, susurré, pero sí podía. Y el vídeo lo demostraba. En cuanto la policía la localizó, encontraron en su casa copias de mis identificaciones, papeles que yo nunca le di y mensajes con Raúl y Daniela organizando fechas, montos, todo. Leticia se quebró al instante. No intentó defenderse. Solo dijo, ella siempre tuvo más suerte. Yo solo quería lo que merecía. Nunca imaginé que el corazón podía romperse 2 veces en un mismo día. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, pruebas, audiencias. Daniela lloró frente al juez. Raúl pidió perdón con la voz rota. Leticia intentó culpar a todos menos a ella. Pero las pruebas eran contundentes. Audios, vídeos, transferencias, documentos falsificados, intentos de fraude, extorsión, planeación de daño físico. El juez ordenó prisión preventiva para los 4. Raúl, Daniela, Mauricio y Leticia. Verlos esposados, caminando juntos por el pasillo del juzgado, fue una imagen que jamás olvidaré. No celebré, no lloré, solo respiré. Después de tanto tiempo, ahora, 3 meses después, puedo decir que sobreviví. Y no solo a un fraude o a una traición. Sobreviví a una guerra emocional que estuvo a nada de destruirme. Mi abogado Álvaro recuperó mis propiedades, limpiaron mi nombre en el banco y las autoridades declararon inválidas las firmas falsificadas. Nora me acompañó en cada audiencia, en cada cita, en cada noche de insomnio. El terreno de Tequila volvió a estar seguro. La casa también. Y yo cambié. Ya no soy la mujer que daba por hecho que la familia siempre es buena. Ya no soy la mujer que creía que el amor basta para detener la ambición de otros. Ya no soy la que se queda callada para no incomodar. Soy más fuerte, más clara, más mía. Un día después de que todo se resolviera, volví a la casa del terreno. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco y sostuve la carta de mi esposo entre las manos. Tenías razón, le dije en voz baja. Debí cuidarme más. Pero aquí sigo. No me dejé quebrar. Me senté en el porche. Respiré profundo y entendí que aunque perdí a personas que amaba, recuperé algo más valioso. Mi voz, mi decisión, mi vida. Hoy camino con la cabeza en alto. No por orgullo, sino porque me levanté de un golpe que pudo haber sido mortal. A quienes me traicionaron, no les guardo perdón, pero tampoco rencor. Lo único que les deseo es que aprendan algo en el encierro que ellos mismos construyeron. Y a quienes me ayudaron, les debo la luz que me sacó del túnel. Dicen que las familias se rompen por dinero. La mía casi me destruye por una casa. Pero yo aprendí algo. Una mujer de 56 años no es débil, no es manipulable, no es prescindible. Y jamás la vuelves a engañar cuando ya despertó. Porque ahora sé defenderme. Y ahora sé que mi historia no terminó con una traición. Comenzó con mi renacer.